profesora María Nelva. Yo soy Valentina Ramírez Nonato. Y yo soy Valentina Sáenz. Y bueno, en esta ocasión le vamos a presentar un tema que es de la desigualdad. Como sabemos, México es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica y podemos verlo reflejado, por ejemplo, en sus ingresos, en su educación y en su salud. También en la calle, como personas trabajando. Como sabemos, existen diferentes tipos de desigualdad, como la económica, la de la escuela y en la salud. Y pues bueno, a continuación les vamos a desglosar un poquito de la información sobre en qué consiste cada una de ellas. Doctor José Luis Delgado, servidor. Delgado Bravo. Mucho gusto. ¿Nos podría dar usted como su opinión acerca de la desigualdad en México? La desigualdad en México. La desigualdad en México es un problema ancestral, el cual arrastramos los seres humanos desde hace cientos o miles de años. Hablar de ancestral es un problema que data desde el origen mismo del ser humano, cuando empiezan ya a ver las diferencias entre unos y otros, ¿sí? Pero que se manifiesta más cuando cuando el ser humano abusa del ser humano. Y por ejemplo, ¿usted qué puede proponer para combatir eso? Todo se va a solucionar con la educación, ¿sí? La educación es básica. Hay gentes que nacen en extrema pobreza, pero esa extrema pobreza también es falta de conocimiento. Nacen con la poca capacidad, la cual no superan, ¿sí? Y es el problema en el cual no pueden superar su estado, no pueden superar la pobreza misma. ¿Y usted ha visto algún caso de desigualdad del cual va a contar? Sí, lo vemos ahorita con un problema que existe allá con los chipanecos que le están quitando de sus tierras. Sí, lo vemos también, no sé, aquí mismo en la zona conurbada, donde hay personas que tienen pocas probabilidades de tener un trabajo, ¿sí? Por suerte ahorita ya con el nuevo gobierno que se estrenó hace 6 años, la economía ha estandarizado un poco el poder adquisitivo, pero la pobreza sigue. Sí, sigue, se ha erradicado muy poco. La pobreza no se va a quitar hasta que no haya gobiernos que sean solidarios con los pobres, pero que a los ricos les quiten lo mínimo elemental, o sea, mínimo que paguen impuestos, ¿sí? Porque ese problema que hemos tenido en México es porque la gente que tiene abundancia no la reparte, sino al contrario, la usa para hacer que la pobreza sea aún más castigada. Muchas gracias. No, con todo gusto, me dio gusto. ¿Qué opinas sobre la desigualdad en México? ¿Qué opino? Opino que está muy mal, ya que obviamente todo debe de ser mutuo, o sea, no debe de existir para empezar. La desigualdad, pues todos queremos igualdad, ¿no? Como todo mexicano, entonces opino que está mal desarrollado porque existe la desigualdad ya económica, la sexual, que es por ejemplo gay, lesbianas, todo eso, la economía, entonces opino que debería de ser equitativa. ¿Y usted ha visto algún caso? ¿Alguna vez ha visto algún caso de desigualdad, no sé, en la calle? Pues sí, bueno, yo lo he vivido tanto por mi orientación sexual y en la calle también lo he visto y pues sí, no estoy de acuerdo con eso. Daniela García. ¿Qué opinas sobre la desigualdad en México? Está muy marcada en cuestión a que la mujer debe de ser más que un hombre o que los hombres deben de tener menos derechos que las mujeres.
Aquí todo es igualdad, aquí todo debe de ser parejo y hay unas cosas en las que sí se enfoca más a la mujer y otras cosas más que se enfocan a los. Por ejemplo, te hablo yo en mis detenciones. Cuando yo detengo a un hombre que le gusta vestirse como mujer, que es una transexual, aquí nosotros cómo lo debemos de tratar, como él nos diga o ella nos diga cómo lo debemos de tratar. Si él se identifica como mujer, nosotros como servidores públicos debemos de resguardar sus derechos y su integridad de él, que es como cubriéndolo, tratándola de él o de ella conforme él se sienta más a gusto o como a él se identifique con nosotros. Y usted ha visto muchos casos de desigualdad de este tipo, ya ha visto muchos casos de desigualdad. Como tal, como servidor público, no. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos valer esa equidad de género. Bueno, muchas gracias. No, de que Bueno, en ejemplo de la desigualdad económica tenemos la concentración de riquezas. Tenemos que el 1% de la población posee el 30% de las riquezas de todo el país. También tenemos los salarios bajos. En 2023 se dio a conocer que cerca del 55% de la población trabaja sin un seguro de vida o de seguridad social. También podemos tener la pobreza. Se tiene que, según la Coneval, alrededor del 35% de las personas de la población viven en pobreza. Y bueno, Otro ejemplo es la calidad educativa. Existe una gran brecha entre la educación pública y la privada, especialmente en zonas rurales e indígenas. También el acceso de desigualdad, donde los niños en comunidades rurales tienen menos oportunidades de educación superior y de secundaria. La desigualdad en la salud. Hay diferencias en la calidad de los servicios entre hospitales públicos y privados. Aunque hay programas de salud pública, no siempre llegan a comunidades marginadas. También las personas en zonas urbanas viven en promedio más años que aquellas en regiones rurales, ya que la asistencia es diferente y pues las oportunidades de tener otros medicamentos pues, también es muy diferente. por otro lado también tenemos la desigualdad de género. En México se tiene que el 14% de las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. También podemos observar, por ejemplo, la desigualdad en, por ejemplo, la violencia de género, la de feminicidios, ya que muchos de esos casos no son escuchados y tampoco se les da la misma importancia que si fueran, no sé, personas con poder, por ejemplo. También podemos observar el acceso a oportunidades. Las mujeres tienen menos acceso a oportunidades que los hombres o a acceder a un puesto de liderazgo, porque pues a veces pueden considerarse que no tienen las capacidades de... Bueno, como pudimos observar, encontramos mucha gente que pues sí está en contra y sí tiene también sus experiencias vividas más que nada sobre la desigualdad y cómo le afectan y también algunas soluciones. Pero pues también encontramos a personas, por ejemplo, que pues han sido afectadas por esto, por ejemplo en la educación, pues no pudieron respondernos porque pues nos dijeron que la verdad no desconocían el tema o pues no tenían muchos conocimientos sobre eso. Y vimos más en la gente adulta mayor un poquito, bueno, vimos un poquito más de que sabían un poquito más sobre lo de la desigualdad, porque a lo mejor en sus tiempos, o sea, en los años en los que vivían, pues había un poquito más de desigualdad por los años y por las creencias. También pudimos notar un cambio muy grande en su pensamiento de antes al pensamiento de ahora. Y pues también, por ejemplo, para combatir nosotros la desigualdad, lo que podemos hacer, como bien nos dijeron en los entrevistados, puede ser, por ejemplo, la educación, ya que todo viene desde ahí. Por ejemplo, si tú tienes valores, si tienes principios, pues obviamente no vas a discriminar ni vas a hacer menos a una persona que sabes que puede lograr más cosas. Y pues nada, creo que con eso concluimos esta entrevista. Entrevistamos a muchas personas y creo que nos fue bien, la mayoría fueron agradables, entonces. Y pues aprendimos mucho, vimos muchos diferentes puntos de vista y pues cada quien desde su propia experiencia.